El estado de ni paz ni guerra ha terminado en la península coreana y está en estado de guerra las relaciones entre el norte y el sur. Este es un fragmento de la declaración oficial hecha por Pyongyang en medio del aumento de la tensión con Seúl y Washington. De momento no hay ninguna acción bélica, pero el ejército norcoreano se está movilizando. Por su parte, Moscú ha instado a que no se pase el punto de no retorno. Más información en directo con nuestra corresponsal Alexandra Bondarenko. Hola Alexandra, el mundo está en alerta con las recientes declaraciones de Pyongyang. ¿Puedes detallarnos el contenido concreto de las mismas? Hola María, bueno, sin duda alguna esta declaración hecha por Corea del Norte ha provocado un gran revuelo en la comunidad internacional. Y aquí hay que decir que muchos interpretaron esta declaración como la declaración de guerra, pero no se trata de una guerra, sino más bien de lo siguiente, y es que en el comunicado indica que en caso de cualquier provocación que hierra su dignidad, Corea del Norte va a actuar, va a defenderse y va a actuar de acuerdo con los reglamentos que corresponden al tiempo de guerra. Aquí hay que decir que esta declaración no conllevó las acciones bélicas y de que aquí no se trata de una declaración de una guerra. Y para mirar esta declaración les ahora propongo revisar estas palabras. A partir de este momento, las relaciones norte-sur se encuentran en estado de guerra. Todos los asuntos que surjan entre el norte y el sur se tratarán acorde a las regulaciones del tiempo de guerra. El estado de ni paz ni guerra ha terminado en la península coreana. Ahora que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República Popular Democrática de Corea entraron en una acción militar de hecho, las relaciones intercoreanas entraron naturalmente en el estado de guerra. Consecuentemente, la República Popular Democrática de Corea inmediatamente castigará cualquier mínima provocación que hiera su dignidad y soberanía con acciones físicas enérgicas y sin piedad, sin previo aviso. Alexandra, este podría ser uno de los giros más decisivos en la historia reciente de la península. ¿Cuál es la situación que ha provocado estas declaraciones? La tensión entre Corea del Sur y el gobierno de Corea del Norte ya inició desde hace mucho tiempo. Aquí hay que decir que lo que empeoró la situación últimamente fueron los ensayos de misiles balísticos realizados por Corea del Norte que finalmente conllevaron a una prueba nuclear el pasado 12 de febrero. Además, Pyongyang anuló el acuerdo de armisticio alcanzado con Corea del Sur en el año 1953 después de una guerra que finalmente dividió la península en dos Coreas. También Pyongyang afirmó que sus misiles están apuntando a los objetivos en Corea del Sur y asimismo en algunos territorios de Estados Unidos. Y aquí hay que decir que este país norteamericano jugó su papel en el aumento de la tensión entre dos Coreas, entre Corea del Sur y Corea del Norte, ya que realizó los ejercicios militares con Corea del Sur, donde también mantiene una serie de bases militares con decenas de miles de soldados en ellas. Y respecto a este papel de Estados Unidos, les propongo ahora escuchar las palabras de Alejandro Cao de Benós, el único representante de Corea del Norte en Occidente, quien habló con RT en una entrevista exclusiva. Si existe una invasión, aunque sea, y vuelvo a decir, de una pequeña franja de territorio norcoreano, se produciría esta respuesta. Y esta respuesta podrían ser misiles tácticos nucleares que lo que harían sería anular todas las bases norteamericanas en el Pacífico. No solo en Corea del Sur, sino en Japón o en la isla de Guam. Así que esto está todo listo y preparado a la espera por si sucediera este tipo de agresión. Alexandra, claramente un eventual conflicto amenazaría no solo a las partes implicadas, sino a todo el mundo. ¿Cuáles han sido las reacciones internacionales a esta situación? En cuanto a la reacción internacional, aquí hay que decir que Estados Unidos expresó ya su preocupación por esta declaración hecha por Corea del Norte y afirmó que tomó estas declaraciones con bastante seriedad. Corea del Sur, por su parte, afirmó que esta amenaza es una amenaza que enmarca en una serie de provocaciones. En cuanto a la reacción de Rusia, en cuanto a la reacción de Moscú, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que ha instado a que no se pase el punto de no retorno y también expresó las esperanzas de que todas las partes toman la máxima responsabilidad para que no se aumente el conflicto. Y ahora les propongo escuchar las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien anteriormente había comentado la situación tensa entre Corea del Sur y Corea del Norte.
Me gustaría señalar que lo que han hecho nuestros vecinos norcoreanos, me refiero al lanzamiento de misiles y a las pruebas nucleares, está prohibido por la resolución del Consejo de Seguridad, que es de obligado cumplimiento. Hemos apoyado la reacción del Consejo frente a las acciones de Pyongyang, que no son aceptables y deben ser condenadas. Nos preocupa que a la par, con esa reacción adecuada del Consejo de Seguridad y reacción colectiva de la comunidad internacional, se tomen medidas unilaterales en torno a Corea del Norte que se manifiesten en el aumento de la actividad militar. Y es que podemos perder el control de la situación. Se convertirá en un círculo vicioso. Creemos que no hace falta ejercitar el músculo militar y utilizar la situación como pretexto para lograr algunos objetivos geopolíticos mediante medios militares en la región, sino que deben concentrarse en aquello a lo que insta el Consejo de Seguridad. Bueno, ya una serie de países expresó sus preocupaciones en cuanto a estas declaraciones, entre ellos, por ejemplo, Ecuador, que llamó a ambas Coreas a un diálogo. Y además, en cuanto a la reacción, se produjo la reacción también de otro tipo, como por ejemplo el grupo de hackers Anonymous ya atacó a los 5 sitios web del gobierno de Corea del Norte. María. Muchas gracias, Alexandra, por esta información. Nuestra corresponsal Sandra Bondarenko nos ha detallado en directo la creciente tensión en la península coreana. Y para conocer más sobre la visión de Pyongyang hacia Seúl y Washington, no se pierdan la entrevista con el enviado especial de Corea del Norte para Europa, Alejandro Caos de Menos, más tarde en nuestra programación. Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Japón y China. Estos son algunos de los países que se encuentran en el rango de alcance de los misiles norcoreanos. Además del arsenal de cohetes Scud, capaces de llegar a su vecino del sur, el país dispone de otros armamentos. Por ejemplo, sus Snowdon tienen una autonomía superior a los 1000 kilómetros, por lo que podrían abarcar una significativa parte de Asia. Mientras los Taepodon 2, cuyo alcance es de 6000 kilómetros, serían suficientes para impactar sobre la costa oeste de Estados Unidos o en dirección opuesta hacia el continente euroasiático, incluso África. Y si finalmente se produce un conflicto abierto, sería una catástrofe para todo el mundo. Es la opinión de varios analistas sobre las consecuencias de una posible guerra en la región. Los Estados Unidos quieren la huella estadounidense en el Asia. Uno de los sitios primordiales que Estados Unidos la tiene y no quiere perderla es en Corea del Sur. Así que cualquier acción en política internacional que conduzca a una posible reconciliación de ambas, que minimice la presencia estadounidense en el Asia, la huella estadounidense en el Asia, que es del interés de los Estados Unidos mantener, obviamente es rechazada o bloqueada. Existe en la medida que Corea del Sur de alguna forma salga de la esfera de influencia tan marcada que tiene de los Estados Unidos, donde incluso hay cerca de 30.000 tropas, decenas de bases militares, equipo militar, inclusive equipo militar nuclear estadounidense está en los mares del Asia. ¿Por qué? Porque Corea del Sur le significa a Estados Unidos la presencia estadounidense garantizada en el Asia. Así que no de manera muy fácil va a permitir a Estados Unidos que esta huella de ellos, esta presencia en esa región tan importante en la que progresivamente pierde hegemonía y pierde poder Estados Unidos, no la va a dejar escapar de una manera fácil. El conflicto en las Coreas sería un conflicto catastrófico para todo el mundo. Corea del Sur es una de las principales potencias económicas en el mundo. Lo van a sentir todos los países y los países desarrollados de igual forma. Las consecuencias van a ser nefastas para toda la economía mundial. Ni decirse si se envuelven y se corre este conflicto a otros países vecinos, como muy bien posiblemente podría pasar con correrse al Japón, o que también las potencias mundiales como China y Rusia se vean envueltas. Esto sería de verdad catastrófico. Yo creo que el mundo debe poner un interés aún mayor, las potencias, en no tan solo presionar a Corea del Norte con sanciones, sino buscar alguna alternativa, porque definitivamente lo que Corea del Norte busca y está logrando hacer es llamar la atención mundial, y Corea del Norte tiene unas necesidades que muy bien, con algún tipo de negociación, las potencias del mundo podrían atender de alguna forma.